con casi la certeza de que el que nosotros venimos defendiendo hace tantos años, quizás, solamente quizás, es posible. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta apertura. Que Dios los bendiga y nos encontramos a partir de 16 horas. Sí, además que, bueno, en el caso de Buenos Aires hay muchos problemas obviamente a nivel tráfico, pero al ser una ciudad más hecha del mundo... Buenos Aires, claro. Madrid tiene, bueno, unas calles que... realmente son... ¿Has estado una vez en Madrid? ¿En España? ¿Cómo? ¿Has estado una vez en España? Sí, hace 2 años. 2 años. Sí, lamentablemente fui a hacer un curso en Andalucía y en Madrid. ¿Te gustó? Madrid me encantó. Sí, como estaba parando en el hotel Reina Victoria. Ah, Reina Victoria. Claro, estabas en el Madrid. ¿Pero te gustó por la marcha que había? Claro, estaba diciendo, cuando yo terminaba el curso se ponía lindo. Una persona, un panelista, un invitado a nuestro congreso, que es cierto, a veces o casi siempre se utiliza el nombre de estas personas para lograr mayor convocatoria. Yo le decía, inclusive con mucho de tristeza, porque sé que es cierto eso, pero que en nuestra línea de trabajo jamás podríamos cometer un acto semejante, máxime siendo irrespetuoso con Juan José Benítez y con el doctor Fernando Jiménez del Oso, por cuanto después de aquel trabajo en el año 1989 hoy me distinguimos su amistad. En el intervalo de esta charla de hoy vamos a ofrecer un saludo tanto de Fernando Jiménez del Oso como Juan José Benítez como reafirmación de lo que estoy diciendo. Fernando Jiménez del Oso, director en el comienzo de esa importantísima publicación de España que es Más allá de la ciencia, luego director de la revista Espacio y Tiempo, de quien tuve el honor de ser su corresponsal, y en este momento de la revista Enigmas. Tiene en la codirección de la revista, como directores adjuntos, a Iker Jiménez, a Lorenzo Fernández, 2 jóvenes periodistas de la nueva camada de España. Yo digo siempre que España es un ejemplo para todo el mundo de la investigación OVNI, porque se puede dar el lujo de tener 5 generaciones de investigadores, partiendo del abuelo, como todos lo llaman, que es don Antonio Rivera, reconocido como el decano de la investigación en Europa, y llegando a estos días, a estos jóvenes como Iker Jiménez, como Lorenzo Fernández, como Javier Sierra, que están cubriendo por estas horas quizás el capítulo más importante de la historia de los ovnis, porque ustedes van a comprender y a informarse en este congreso de que quizás estamos en los bordes, en los umbrales de que se produzca el encuentro definitivo con estas culturas. En primer término, se va a mostrar un documental a nivel de audiovisual y que Jiménez me pidió muy especialmente que pusiera énfasis en la calificación de periodista. Y yo entiendo la preocupación de Iker, porque aquellos que alguna vez hemos jugado al periodismo, que es lo que hacemos obviamente, quienes no lo somos, quienes no hemos estudiado, en lo personal tenemos un enorme respeto por el periodismo, porque sabemos que son personas altamente calificadas en su profesión, para entender a lo mejor con mucho más inteligencia, y en especial un fenómeno tan controvertido como el misterio de los ovnis. Pero bueno, basta de palabras. Yo quiero presentarles a Iker Jiménez, un joven brillante que el director, doctor Fernández Jiménez del Oso, ha tenido la gentileza de enviarnos, y estoy seguro que este comienzo va a tener el nivel que ustedes se merecen y que seguramente los va a dejar impactados por todo lo que ustedes van a ver.
Iker Jiménez, su público. ¿Sí? Bien. Bueno, pues encantado de estar con todos vosotros, la verdad, es un placer. Lo dije antes por la mañana, un lugar para mí muy especial. Yo era tan solo un crío cuando oí las primeras palabras sobre Capilla del Monte, y quieras o no, en nuestra mente infantil, y a veces pienso que sigue siendo bastante infantil, al menos la mía, mitificamos estas cosas, ¿no? Y había un pequeño sueño, era algún día poder estar aquí, y desde luego ese pequeño sueño se ha cumplido y además en ningún momento me ha defraudado. ¿Cuál es mi intención al abrir este congreso de buenos amigos y entre amigos, tal y como estamos? Pues mi intención es mostrarles un poco la vanguardia de la investigación en España, los últimos casos que nosotros, o en mi caso, he recorrido y he recogido, y que al menos a mí, no sé ustedes, me demuestran que algo está pasando o que algo ocurre. Les voy a ser muy sincero, muy sincero. Yo no sé si existen los extraterrestres. Y llevo, les puedo decir, que muchos años con el cuaderno de campo, como aquí ahora, con el coche y haciendo periodismo, persiguiendo a estas cosas que creo que están ahí. No sé si existen y tampoco puedo afirmarlo, y nunca lo he hecho en uno de mis artículos. Yo ahora mismo acabo de publicar un libro en España que, con grata sorpresa, este verano, era el noveno libro más vendido de mi país. Y que eso sea con un libro de ovnis o de misterios, lo saben bien todos los compañeros, es un pequeño milagro. ¿Y quizá por qué? Pues porque yo no doy mi opinión. Es decir, yo no les digo estos son extraterrestres, estos son espíritus, no lo sé. Lo que sí voy a hacer, y eso si lo digo a ustedes con el corazón en la mano, es dejar todo mi empeño en conseguir los máximos documentos, datos, evidencias para decir que ese caso, desde luego, es inexplicable. Y luego son ustedes los que tienen que decidir, los que tienen que reflexionar y pensar y decir, caramba, pues para mí son extraterrestres. Yo no tengo la evidencia todavía, sinceramente, pero sí tengo un buen puñado, muchos miles de kilómetros y muchos cientos de historias que me han dejado helado. Es un poco duro, se lo digo, en un lugar tan bello como Capilla del Monte, en un lugar donde se vive tanto, digamos, la conciencia de que algo está allá arriba y que nos visita y que es posiblemente positivo, empezar con una conferencia que yo quise titular, Jorge se quedó un poco así, el peligro ovni. No sé si es lo más adecuado. No es que yo tenga un interés... ¿Se escucha bien? Vale. No es que yo tenga un interés macabro por los casos de ovnis, donde, como van a ver ustedes en las diapositivas, personas de toda condición, como ustedes, como yo, de toda condición y cultura, han tenido, en algunos casos, graves secuelas físicas, como vamos a ver, por estar cerca probablemente de una energía de origen desconocido. Mi interés es puramente informativo. ¿Por qué? Porque en estos casos me he encontrado con evidencias médicas, con médicos que a la cara me han dicho, médicos que no saben nada de ovnis, extraterrestres, ni tienen por qué, y sin embargo me han dicho, caramba, esto no lo entiendo, esto es inexplicable. Van a ver ustedes unos cuantos casos. Me gustaría que viajáramos un poco en el tiempo y fuéramos viendo como en una película de diapositivas estos casos que les voy a enseñar, bastante dramáticos algunos de ellos, con una información y una documentación impresionante para un periodista. Y digo esto porque yo no me puedo permitir el lujo de decir, el señor tal en México vio un ovni, no sé qué. Ustedes me dirían, ¿cómo que el señor tal? Háblenos de cosas reales. El señor con tales apellidos, tales fotografías y probablemente tal rango dentro del ejército, dentro de cualquier estatus de la ciencia. Digo esto porque los testigos que van a ver aquí, las historias que van a ver aquí, para mí son grandes evidencias. No sé de qué, probablemente de que hay algo que desde luego parece tener una inteligencia, llamémoslos ovnis, objetos volantes que son capaces de aparecer en cualquier lugar, de cualquier forma y desde hace mucho tiempo. No es ninguna pedantería ni ser cursi decir soy periodista y puedo saber más o menos, de ninguna manera. Simplemente mi compromiso es el esfuerzo
a tener todos los datos, para que ustedes de verdad no sean engañados. Porque en este mundillo, en este mundo de estas informaciones, hablar es muy fácil, y luego cuando uno investiga se da cuenta que lo que se da por hecho a veces no es real. Aquí les aseguro que son investigaciones completamente refutadas, con datos, con documentos. Ustedes lo van a ver, nada está hecho al azar. Son unas cuantas historias un poco dramáticas, es cierto, pero como les he dicho, el hecho de que personas hayan estado expuestas a una supuesta energía de los ovnis, vamos a llamarlo así, y hayan quedado secuelas físicas, tanto en ellos como en el terreno, es un vicio importante para empezar a investigar. Tenemos cosas físicas. Aquí se ha hablado esta mañana de que no hay pruebas físicas. Creo que puede haberlas, algunas. Si quieren, vamos a empezar este pequeño viaje que yo les propongo por alguno de los grandes misterios españoles de los últimos tiempos. Vamos a empezar con un suceso muy antiguo. Y vamos a viajar hasta los últimos grandes misterios españoles donde aparece este terrible peligro. Por supuesto, no estoy diciendo que los extraterrestres que existen sean malos, ni mucho menos. Solo que no todo es tan bonito como lo pintan y que este misterio que vuela, que se llama OVNI, a veces hace cosas incomprensibles que no comprendemos y demuestra una inteligencia a veces sobrecogedora. Vamos a empezar, si podemos apagar las luces para que la gente vea mejor todo esto. Y vamos a transportarnos con su permiso y, como les digo, si pueden hacer un esfuerzo, háganlo y viajen conmigo en esta máquina del tiempo. Espero que todos vean bien la imagen. Esto es una de las zonas más recónditas de España, una zona rural bastante agreste, conocida como Las Urdes, situada entre Cáceres y Salamanca. Una zona, sinceramente, hoy me he fijado, muy parecida a Capilla del Monte, en el aspecto de sus cordilleras, sus sierras, un lugar aislado y que estuvo aislado mucho tiempo, históricamente, en España. Curiosamente, como en un pequeño milagro, entre estas sierras quedaron historias absolutamente impresionantes, que luego yo he podido recoger, casi vivas, ¿no? Historias que ya han pasado hace muchos años, pero que habían causado tanta impresión que las gentes de allí las mantenían vivas en su recuerdo, en esa memoria que guarda todos los hechos que no se pueden comprender. Este es un pueblo de Las Urdes, uno más, que uno se encuentra cuando viaja hasta esta zona donde casi nunca pasa nada. Muchos de los compañeros panelistas y auténticos maestros que hay aquí, que llevan muchísimos años más que yo, saben, intuyen, sospechan que estos, con perdón, malditos ovnis, que tantos quebraderos de cabeza nos traen, no son una cosa moderna, llevan apareciéndose mucho tiempo. Antes, al menos en España, imagino que aquí ocurriría igual, se les identificaba de otra forma. El diablo, probablemente, algún genio, cada cultura, con su correspondencia temporal, los identificaba a su forma. Y en Las Urdes, poco menos que el diablo era el que se veía por los cielos de principios de siglo. Como digo, hagan un esfuerzo y vayan conmigo hasta el mes de octubre de 1917. Una fecha, además, acuérdense, que va a ser importante. En esta zona de Las Urdes, Extremadura, España, no había ni luz, ni agua, ni ningún tipo de adelanto técnico. Y yo me encuentro en esos caminares tras el misterio con una pequeña joya histórica. En esta misma casa que ustedes ven ya cancelada, de pizarras, la casa que tiene la piedra vista hacia el exterior, se produce uno de los dramas más impresionantes de lo que podríamos llamar antigua ufología. Imagínense la escena. En un camastro hecho de lechos está un hombre agonizante, Nicolás Sánchez Martín, pastor de Las Urdes, acostumbrado toda su vida a ganarse el pan con el sudor de la frente, a vender ganado. Imagino que como aquí se vivía en estas sierras hace muchos años. Le ocurrió algo en el camino, el 21 de octubre del año 17, y llegó a este pueblo, Cambroncino, absolutamente aterrado. En la cama, una cortinilla, una especie de capa sanguinolienta, se apoderó de sus ojos, y en presencia del único médico de la zona, Víctor Hoyos, no quiero ser redundante, los nombres, los apellidos los digo porque son personas perfectamente identificables y demostrables lo que estoy diciendo. Don Víctor Hoyos y Estefanía
Expósito, su mujer, le atienden a ese pobre moribundo. 21 de octubre del 17. Y este hombre, hasta su muerte, morirá en ese camastro de esa casa, cuenta su misma historia. Al volver, y en presencia de otras 2 personas de ese mismo pueblo, al volver de una feria de ganado, se encuentra en un regato del río con algo que él llama lamparil o lámpara, y que es algo, en una época, les he dicho, sin luz eléctrica, que se mantiene encima del agua, que se balancea suavemente y que parece estar aguardando. Nicolás Sánchez Martín, que según sus antepasados era un hombre poco dado a los miedos, avanza hacia esa supuesta luz e incluso en un momento dado, convencido de que aquello es algo extraño, saca su machete, su cuchillo. Y aquella luz, según contó Nicolás hasta su última hora, le atraviesa su caballo, concretamente. Y me parece que aquello es una especie de acoples que vamos a intentar subsanar. Resulta que esa esfera muy pequeña, de pequeño tamaño, le hace sentir un inmenso calor. A mí me lo recordaban hace poco tiempo, el último de sus antepasados, un calor que no parecía de este mundo. Al contrario de lo que puede parecer normal, el cuerpo se enfría, alcanza los 35 y 34 grados, una hipotermia, y este hombre fallece. El médico no puede explicar qué ha matado a este hombre. Este es el acta de defunción de Nicolás Sánchez Martín, que muere, agonizando prácticamente, no pudiendo comprender por qué a él, y qué era esa clase de esfera de luz resplandeciente que se movía con inteligencia y que en un momento dado, cuando él sacó el cuchillo, fue directa hacia su pecho y penetró más o menos a la altura del cuello del caballo y salió por la cola avanzando hacia la serranía. El acta de defunción, simplemente como hipótesis, se cuenta que una especie de bronconeumonía, una especie de congelación súbita, mata a este hombre. E incluso hay unos documentos que hablan de congelación del torrente sanguíneo. Año 17, ¿qué había matado a ese hombre? Cuando menos algo curioso. Y yo me doy cuenta de que aquello me huele a ovni, sinceramente. Porque muchas más personas, en total, bueno, más de 80 personas en la zona, conocían desde tiempos muy antiguos, como ellos decían, la historia de la luz de Ribera Oveja. Una luz errante, una luz popular, como han llamado los compañeros Javier Sierra y Jesús Callejo, a este tipo de luces que tampoco es que haya un maquinario dentro, no hay nada físico dentro al parecer, son luces etéreas, como quizás las que se ven sobre el Cerro Uritorco, quién sabe. Luces que tan pronto hacen un giro drástico como hacen una especie de esfera y se acercan a uno, de un comportamiento que al menos nosotros no entendemos. Imagínense cómo me quedo al saber de esta historia, de esta energía extraña que mata a este hombre, cuando compruebo que no muy lejos de allí, en el pueblo de Ladrillar, 10 años antes, justo 10 años antes, otras personas me cuentan exactamente lo mismo. Y en este caso, ni más ni menos que con la Iglesia metida de por medio. Y al menos en España la Iglesia tiene un cariz muy reservado, y más para estos asuntos. Y este hombre que ven aquí, este sacerdote, la única foto que existe de él, año 1907, ni más ni menos, es Isaac Gutiérrez. Esta persona vivía muy cerca de donde murió otro pastor que les he contado. Y lo que nunca pudo imaginar es que 2 de esas luces, no una sino 2, aparecían o apareciesen sobre el pueblo de Ladrillar, otro pequeño pueblo español de esa misma franja de terreno. 2 luces con forma ovalada o forma de pera, como ellos decían, y que increíblemente, en uno de sus viajes en febrero del año 1907, venían acompañadas de un personaje, un ser que allí en las Urdes decenas de testigos llaman duende, que otra forma de calificar algo desconocido. Un duende que me lo describen y yo rápidamente recuerdo tantos y tantos casos de los supuestos ovnis. Un duende con gran cabeza, cuerpo muy pequeño, extremidades como embutidas en un traje negro. Y un duende, sobre todo, y es impresionante esto que les voy a decir, que vuela, que se mantiene flotando. Y junto a él, en uno de esos días nada más, 2 esferas de luz. Si no recuerdo mal, el 28 de febrero de aquel 1907, ese duende incluso casi aterriza junto al camposanto de Ladrillar, y una de esas esferas de luz que la acompañan pasan por encima de un grupo de gente, de un grupo de personas.
tenemos la firma y el acta de la muerte de otro personaje, quizás los primeros mártires de los ovnis, en nuestro país y probablemente en el mundo, quién sabe. En el año 7, ese 28 de febrero, al mismo tiempo que el cura que hemos visto antes, Isaac Gutiérrez, alerta al obispado de Coria, el obispado, digámoslo así, que se hace cargo de toda esa zona española, este cura se presenta allí, yo tengo las actas de cómo se presenta allí, y ante un grupo de personas de la alta sociedad y de propios sacerdotes informa de que lo que está ocurriendo en su pueblo es incomprensible. Durante 3 noches, esas 2 luces han surcado el cielo, se han posado sobre el pueblo, o a muy pocos metros, y encima, acompañadas de tan extraña compañía, ¿no?, de tan extraño ser. Y este cura comprueba cómo a las pocas horas de ese último viaje del duende de ladrillar, vamos a llamarlo así, la niña María Encarnación Martín, de 5 años, muere, según el acta y el parte de enterramiento que aquí tenemos, bueno, aquí con la firma de este señor sacerdote Isaac Gutiérrez, muere por quemaduras generalizadas y enfermedad desconocida. Y según los poquísimos datos que hay sobre este caso, la muerte fue prácticamente idéntica a la del pastor de Cambroncino, que él sí pudo contar su historia. Esta niña de 5 años simplemente pereció a las pocas horas. ¿Por qué clase de energía? ¿Por qué clase de resplandor, o de luz, o de materia, o de sustancia radiactiva, aparentemente, que esos objetos despiden? Yo no lo sé. Pero poco a poco, llegando ya hasta estos últimos años, me he dado cuenta que estos casos se han repetido. Y estos casos, como les digo, nos ofrecen grandes evidencias, porque han sido analizados por médicos, como van a ver ustedes, por personas que ninguna creencia, y creo yo que la objetividad de suya está a prueba de bomba, y sin embargo afirman que hay enfermedades incomprensibles, desarrolladas dentro del cuerpo humano, tras que éste haya sido enfrentado o puesto frente a una de estas extrañas energías. ¿Cómo son esas esferas que en las urdes de principios de siglo mataron, vamos a llamarlo así, entre comillas, a 2 personas? Pues quizá como esta. Aunque esta está firmada mucho después, en Zaragoza, España, en el año 96. Pero la descripción, al menos la forma, sería muy parecida. O de esta forma, como ustedes ven, de tono blanquecino o rojizo, muy fuerte, e incluso con una especie de pico hacia arriba, forma flamígera, forma de llama. Como esta firmada en Zaragoza, las luces errantes populares se mueven a su libre albedrío. Desaparecen cuando ellas quieren, tragadas en la noche. Y en España hay puntos concretos de la geografía española donde son una práctica constante. En las urdes en concreto, desde los años 10, como hemos dicho, hasta ahora, es algo casi común. Y la gente, en su cotidiano vivir, sabe de las luces, de la luz de Ribera Oveja. Y además es muy curioso. En mi último libro y en uno de los últimos reportajes hablaba de un paseo por este pueblo donde murió esta última persona. Y es cierto, cada persona que estaba por allí lavando su ropa, es gente muy humilde, había tenido unos encuentros con la luz. Y una de las señoras, recuerdo perfectamente, me decía que está ahí, que es parte del panorama, que nadie sabe lo que es, ni la ciencia se ha interesado por saber lo que es, por supuesto, ni nadie, ni ningún gobernante. Pero lo cierto es que lo único que saben es que hay que mantener una regla básica, no acercarse mucho, por si acaso. Saben ya que hubo 2 vidas, ¿no?, por en medio. Y avanzamos en el tiempo, y yo concretamente me voy interesando en estos casos. Casos en los que personas absolutamente normales, fuera de la devoción de estos temas, o fuera incluso del interés por estos temas, se encuentran de golpe y porrazo con algo que les marca de por vida. Algunos prácticamente los mata, como hemos visto, pero en estos casos los deja malheridos, que no sé qué es peor, y con un recuerdo imborrable y una energía que, sinceramente, yo no sé si viene del espacio. Entonces me haría muchas preguntas sobre qué motivación hay fuera de nuestro planeta o de nuestra forma de vida para que esta gente haga este tipo de cosas, o por el contrario, quién sabe, si nos enfrentamos a un misterio mucho más humano, de prototipos, de pruebas, de ensayos absolutamente fuera de la ley y probados precisamente en zonas de baja densidad, en épocas de experimentación, quién sabe. Son muchas las preguntas que surgen ante casos como estos, y yo quiero, al menos después de mi paso por Capilla del Monte, que ustedes se lleven la información y que luego la juzguen como ustedes buenamente puedan o quieran. Para mí, al menos, esto abre muchas preguntas.
no me cabe duda de que estas personas, como este niño que tienen aquí, estuvieron delante de una energía desconocida, que se les presentó a ellos no sé por qué motivo. Uno de los casos en España que más inquietud había suscitado en los últimos tiempos era el rumor, no había apenas evidencias, y un periodista debe convertir el rumor en evidencias, de un niño atacado por un ovni, como les cuento, en la localidad vallisoletana de Tordesillas. Un niño que supuestamente, y a mí se me pusieron los pelos de punta cuando lo escuché por primera vez, al que luego tuvieron que hacerle 14 operaciones a vida o muerte, en coma profundo. Otro atacado por los ovnis. Y el caso de que fuera un niño, de que fuera en una época reciente, en los años 70, y de que probablemente ese niño, si no hubiera muerto, viviese, me hicieron coger el coche, plantarme en Tordesillas y fallar una y otra vez. Y me di cuenta al cuarto o quinto viaje, en el que el bueno de Fernando Jiménez del Oso esperaba ya el artículo y este no llegaba, me di cuenta de que había algo más. Había una familia afectada, había un secreto guardado a cal y canto, y desde luego no había ningún interés en que la prensa supiese nada. Y es uno de los casos más bonitos que he investigado y luego les voy a contar por qué. Dramático y bonito a la vez. A veces la prensa, los periodistas, los que investigamos estos temas, podemos llegar a ayudar incluso. Durante 20 años una familia de Tordesillas había mantenido esta historia en secreto absoluto por miedo al ridículo. Y yo no sé por qué. Porque estuvieron a punto de perder un hijo. Suficientemente graves para luego intentar ocultarlo. Pero si me permiten, voy a contarles tal y como sucedió. Encontré al niño, efectivamente, y ahora puedo decir que soy un gran amigo suyo. Uno de los casos, si no para mí el más estremecedor y lleno de documentos que ha ocurrido en España, o de los más. Este muchacho es Martín Rodríguez Rodríguez. Tenía 7 años. Natural de Tordesillas, Valladolid, una población que, al contrario del Capilla del Monte, se extiende en unas llanuras inmensas en pleno centro de España. Y Martín Rodríguez Rodríguez, en la tarde del 1 de octubre de 1977, estaba jugando con sus amigos, como le corresponde a un muchacho de su edad. Y estaba jugando en este lugar, en este descampado que ustedes ven, muy cerca, también me pareció interesante, de una central eléctrica. Resulta que caía la tarde, como en el momento que está tomada esta foto, y están jugando un juego popular allí en España, imagino que en Argentina también, que es el escondite, personas que se esconden y alguien que los busca, ¿no? Y entonces Martín Rodríguez Rodríguez, con 7 años, deja su bicicleta y en compañía de otro muchacho de su edad, Fernando Carabelos, corre hacia este lugar. Aquí antes, 20 años antes, había un corral sin techos, una especie de paredes de adobe, que se mantenían ahí desde tiempo inmemorial y donde a veces se ocultaban personas, ya me entienden, de todo tipo, y entonces ellos, pensando que era el escondite ideal, lo que deciden es coger una piedra y tirarla por encima de la valla para ver si hay alguien. Este es Martín Rodríguez hoy. En 20 años jamás salió a la luz pública y desde el momento que ocurrió aquello mantuvo en secreto y su familia toda esta historia. Martín con una piedra en el lugar de los hechos, tal y como ocurrió. Una persona que es increíble, les voy a decir que tampoco sabe si hay extraterrestres o no los hay. Simplemente me dice que él vivió aquello y que le gustaría algún día saber qué fue. Martín coge la piedra, la tira por encima de la valla y soy un clonk, soy un ruido. Un ruido que él desde luego decía que no olvidará jamás. Un ruido como un fragor de metales, como una vibración, que precisamente aumenta su curiosidad y les hace meterse dentro del corral. ¿Qué se encuentran? En un dibujo de ese niño. Lo volvió a hacer 20 años después y se acordaba perfectamente. Y fíjense en unos cuantos detalles porque van a ser interesantes para correlacionar estos hechos tan curiosos. Un aparato con forma de lágrima. ¿Se acuerdan de las formas de las luces de las urdes, no? En este caso de apariencia metálica. No estamos hablando de una luz, estamos hablando de algo opaco, físico. Una especie de lágrima con 3 ventanillas, o lo que parecían 3 ventanillas, 3 toberas o antenas, algo absurdo por completo, detrás del aparato, y 3 también patas, armatostes, columnas, como ustedes quieren llamarlos, que se incrustan en la tierra y que en el preciso instante en el que Martín y su compañero Fernando entran en el corral, empieza a elevarse poco a poco. Claro, ustedes si fueran Martín, o si yo fuera Martín, preguntaría lo mismo, ¿no? ¿Qué demonios es eso? Y con ese espanto se quedaron ahí, de frente,
al tiempo que el resto de muchachos iban corriendo hacia allá, porque Fernando Carabelos, el otro compañero que estaba con él, había empezado a gritar. Y en ese momento varios de los niños descubren cómo este aparato se va elevando y cómo de su centro, de donde había una puerta, según recordaba Martín, parecida a la de los ascensores, surge un rayo, un haz de luz, que él me comparaba, fíjense, como cuando dejamos la persiana entreabierta y se filtra la luz del sol y se ve casi opaca, ¿no?, con el polvo de la propia estancia. Pues un rayo parecido sale e impacta en su estómago. Y se mantiene así unos segundos. En ese momento llega, bueno, el padre de Martín prácticamente a trompicones, el tío de Martín, perdón, el padre estaba en casa haciendo unas obras. Llega un minero, curioso, un minero de allí del pueblo, que se llamaba Olegario García Vega, que lo primero que se fija es que aquel ovni se está elevando y que debajo hay unas huellas marcadas en el terreno como quemadas, y él recoge tierra en ese momento. Y casi todo Tordesillas, una población muy grande, de varios miles de personas, observan aquella lágrima volante que luego se convierte en un punto que se aleja. Allí queda Martín Rodríguez, tumbado en el suelo, curioso, con una especie de cortinilla sanguinolienta o capa de sangre en los ojos, que a mí me vuelve a llamar la atención, es idéntica a la que estamos viendo en los casos antiguos, y tumbado en el suelo. Me contaba su padre la escena. Para un padre me la imagino, ¿no? Él estaba en su casa haciendo las obras, las 9 de la noche prácticamente, llaman a la puerta y allí aparece un grupo de muchachos con el cuerpo inerte de otro de ellos. Imagino que para un padre es difícil. Era el cuerpo de su hijo, blanco como la cera, con los ojos con esa especie de capa o de cartílago rojizo que parecía sangre, y absolutamente inconsciente. No había forma de reanimarlo. Aquel ovni había desaparecido. En aquel lugar habían quedado 3 huellas como una especie de trípode o triángulo perfectamente incrustadas en la tierra, y el milagro de la casualidad hace que yo pudiera llevarme esa tierra. Llevaba 20 años en un bote, como un objeto casi maldito, recogido por aquel minero, Olegario García Vega, que ya en los primeros análisis descubre que es tierra combustionada, tierra quemada, tierra sometida a un inmenso poder calórico que posiblemente supere los 700 grados. ¿Qué clase de broma es eso? ¿Qué clase de puesta en escena, de teatro se ha producido en aquel arrabal, en aquel suburbio de Tordesillas? Nadie lo entiende. Pero Martín Rodríguez empeora y una vieja ambulancia se lo lleva hasta el Hospital Onésimo Redondo de la capital de Valladolid. Javier Sierra, Miguel Blanco, personas como los que exponen en este congreso de Capilla del Monte, saben, Lorenzo Fernández, saben perfectamente lo difícil que es para un periodista conseguir información médica. No es sencillo. Pero en este caso, también la extrañeza de este asunto me hizo llegar hasta estos documentos. Documentos que yo considero, amigos, excepcionales. Este niño, efectivamente, tuvo 14 operaciones en coma profundo por una enfermedad de origen desconocido. No sé si lo pueden leer, simplemente es un detalle, uno de los 14 partes médicos, un informe oficial de la medicina española que dice que el paciente ingresó en urgencia en estado de coma. Hay otros que hablan de coma profundo, de estado casi catatónico. ¿Y qué le ocurría a Martín Rodríguez? Los doctores Martínez Portillo, el doctor Esteban no se lo explicaban. Ese niño de 7 años había sufrido en su interior variaciones de algunos órganos, agrandamiento o hinchazón inexplicable de órganos como el estómago, el bazo o el hígado, y sobre todo, en algunas zonas de su cerebro se habían empezado a extender una especie de tumores, vamos a llamarlo así. Pero tumores que extrañamente desaparecían. Un enigma médico, y por supuesto los médicos no pueden decir, perdonen porque esto a veces tiene estas cosas. La imagen creo que es impresionante. Tumores que no se explicaban, que se desarrollaban en algunas partes y que luego desaparecían. Para examinarlos, o examinar a alguno de ellos, tuvieron que abrirle en canal, por decirlo así, a este muchacho varias veces. El cuerpo de Martín Rodríguez hoy es una inmensa cicatriz. La cabeza es una muestra. Una especie de herradura es una de las operaciones hechas con 7 años de edad para intentar ver qué ocurre en su interior. ¿Por qué esa especie de emulsión maligna o de cáncer o de lo que sea, inexplicable? Nadie lo puede entender. Incluso, Martín aquí me enseñaba sus heridas.
se le implanta una válvula de tipo shunt en el cuello. Vamos, les quiero decir, sin entrar en ningún tipo de tecnicismos, que no es lo mío, que este muchacho desde los 7 años, constantemente en el hospital, constantemente en coma. La propia madre me decía, tú no sabes, cuando ya pude entrar en la armonía de esa familia, me hice amigo antes que periodista, este caso me interesaba por encima de publicarlo, era una especie de reto personal, quería saber si ese rumor del niño atacado por un ovni era verdad. Pues como les digo, la madre me decía, tú no sabes lo que es estar 3 años de calvario, sin que nadie te explique qué le pasa a tu hijo, sabiendo que él ha visto un coche volador, porque ni siquiera utilizaban la palabra ovni, y esto es interesante. Eran personas que ni creían ni estaban contaminadas con creencias de tipo de ovnis, ni podían comparar con nada. Y hablaban, que es curioso, de un coche volador que atacó a nuestro niño. Más de 20 testigos, huellas en el terreno y 17 operaciones a vida o muerte. Para mí esto son pruebas. ¿De qué? No sé si de extraterrestres, pero desde luego un artefacto de forma extrañísima, que a mí desde luego no me parece ningún avión, que desde luego se hace algún tipo de experimento, menuda gracia de experimento, y que luego huye cobardemente, emanando, emulsionando una especie de radiactividad de algo que produce tan extraños efectos en el ser humano. Curioso.